redondear el descriptor local a su más cercano, se puede hacer mejor. ¿Ya? Entonces aquí es lo que se llama el modelo de coding y pooling. Eh, la idea aquí es que estos son, supongamos que tenemos, estos son los n descriptores, estos son descriptores SIFT, en una imagen. Entonces, en una imagen, aquí tengo una imagen con cosas, y aquí salen n centroides, o sea, perdón, n descriptores locales, y esos son estos los de acá, estos son de dimensión 128, vectores de dimensión 128. ¿Ya? Y estos los queremos escribir en función de la base común, ¿ya? Que son los K centroides. ¿Ya? Bueno, aquí en este dibujo son los M centroides. ¿Ya? Entonces esto aquí es el vocabulario visual. El vocabulario visual. Y estos son vectores de dimensión 128, los centroides. ¿Ya? ¿Ya? Y en vez de si calculamos un redondeo, lo que estamos diciendo es que cada, el primer vector se va a redondear al más cercano y va a sumar 1 a su más cercano, supongamos que es ese, y 0 a los otros. ¿Ya? Ya eso sería como una asignación dura. ¿Ya? Pero uno puede hacer algo un poco más difuso y dice, ¿qué tal si en este vector, en vez de ponderar 1 al más cercano, podría ponderar un poco más a los más cercanos? ¿Ya? Incluso uno podría calcular un ponderador en función de su distancia al centroide. Y ahí hace una votación difusa. ¿Ya? Y luego, y eso se llama el coding, porque es como que estamos escribiendo el vector x sub j en función de los centroides. A qué distancia está de cada uno. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, como que estamos tomando los centroides como una base de coordenadas. ¿Ya? ¿Ya? Y, y una vez que escribimos todo en función de las distancias, como que cada vector lo escribimos en función de toda nuestra base común, tenemos que calcular el resumen, porque estos son los n vectores que hemos calculado en el vector global. Y el vector global, por ejemplo, puede ser la suma. ¿Ya? Y eso sería como el histograma. ¿Ya? Y lo sumamos. Entonces aquí uno podría decir sumar. ¿Ya? Ya, esa es como una agregación. Tenemos n números y así como podríamos sumar, podríamos promediar. ¿Ya? ¿Ya? Y eso se llama el pooling. Pooling es tratar de cómo lo reunimos. ¿Ya? Bueno, viene de las piscinas y como tratar de juntar todo, ¿ya? En un pozo único. ¿Ya? En vez de sumarlo, de hecho, aquí prueban y un valor que funciona bien, además de la suma o el promedio. Bueno, la suma y el promedio es lo mismo, ¿cierto? Es dividir por n o no. ¿Ya? Eh, se dan cuenta que en realidad lo que es más importante es el máximo. ¿Ya? En este resumen de acá, en vez de sumarlo, me interesa el máximo, y esto funciona bien en especial cuando hay muchos centroides, porque cuando hay muchos centroides, bueno, si tenemos una cantidad muy grande de centroides, ¿cierto? De miles, algunos centroides van a aparecer en la imagen y otros no. ¿Ya? Y esencialmente eso es lo que nos interesa, si es que aparece o no aparece. ¿Ya? Y eso se marca por el máximo con que alguno de ellos aparece, aparece cerca, es decir, aparece fuertemente, entonces decimos que está. Y cuando hacemos un max pooling, entendido como lo estamos definiendo acá, esencialmente lo que estamos diciendo es marcar cuáles son los centroides que están fuertemente. ¿Ya? Y qué tan fuerte aparece cada uno de los centroides. ¿Ya? Ya, de hecho, eso fue como una de las ideas que se fueron dando cuenta. En la etapa de coding hay que asignar o hacer una asignación difusa. ¿Ya? Y en la etapa de pooling hay que ir probando y puede probarse el promedio, la suma o, de hecho, el max pooling. ¿Ya? Bien, y eso de la asignación difusa, eh, bueno, hablamos que esta asignación, la asignación dura al más cercano y algo más suave es ponderarlo. Y aquí en este trabajo mostraban cómo el triángulo se asocia muy bien a eso que está cerca. ¿Ya? Eh, pero en la asignación dura, este diamante se asocia al C, porque es el más cercano. ¿Ya? Y el amarillo, o sea, este cuadrado verde se asocia al H porque es el más cercano también.
bueno, y el otro, bueno, cada uno es su más cercano y votan uno. Se ve el histograma tiene el mismo largo. ¿No? Pero si es que cuando hacen un clustering, vean que aquí está como difuso. ¿No? Eso es porque uno puede calcular una densidad, con los datos de entrenamiento, uno no solo calcula los centroides, sino que como el tamaño del centroide. ¿No? Eh, que en realidad, esencialmente aquí lo que calculan es la densidad alrededor de cada centro, y eso se puede estimar después de calcular el CAMINS, o hacer un algoritmo por densidades, como sería un GMM, ¿no? Que se lo voy a comentar más adelante. Bien. Entonces aquí ellos dicen, ¿qué tal si cuando hay incerteza, por ejemplo, el cuadrado verde, está repartido entre dos y por una eventualidad, por un detalle, el más cercano es el H, pero está casi a la misma distancia que el I, entonces digan, ponder el voto entre ellos dos. Es mejor. Si es que uno está en la duda, una mejora. Y la plausibilidad le llaman aquí al que está muy lejos, como este diamante. Su más cercano, en realidad su más cercano es el C, no es que uno esté en duda de dos centroides. Es el más cercano, pero el más cercano está muy lejos. ¿No? Y por tanto, aún así, su voto tiene que desaparecer o pesar muy poco. ¿No? Entonces, si ponderamos las dos cosas, ese sería el histograma kernel es porque le dicen porque calculan una densidad junto con cada centroide. ¿No? Y ellos muestran ahí cómo mejora para la clasificación de imágenes. Bien, otro trabajo de investigación dice que en la etapa de pooling, en vez de calcular el promedio, la suma o el máximo, finalmente todos estos números los estamos colapsando en un único número. ¿Ya? La suma, el promedio, el máximo. ¿Ya? Y dice, pero ¿qué tal si mantenemos, de hecho aquí dice, mantengamos la frecuencia, la suma, sería, pero tratemos de guardar un poco de información de todos los números que hay ahí, ya porque es muy distinto sumar números o promediar números, digamos, la distribución de los números es importante, no solo su promedio, sino que saber un poco de su distribución. Entonces ellos dicen, ¿qué tal si calculamos un histograma de esta agregación? ¿No? Un histograma no muy grande, hablan de B-bins, pero B, la idea es que sea un número, 2 a 10, ¿ya? Y que resuma en más coordenadas cuántos estaban, digamos, cerca del centroide y cuántos estaban lejos, cuántos estaban a una distancia muy cercana a DC y cuántos estaban a una distancia muy lejana. Entonces ahora la agregación, cuando hacemos el pooling, ya no es un vector de dimensión K o dimensión M, con un número, sino que ahora por cada coordenada tenemos un número el mismo, más un histograma de dimensión B. Y todo esto los concatenamos, entonces nos va a quedar un vector de M por B más 1. ¿Cierto? Por cada uno de los centroides calculamos el histograma de dimensión B más 1 que era el mismo original, para no perder, o sea, lo mantenemos para no perder información, digamos, como para igualar el resultado sin histograma, así obtenemos el mismo resultado, y le ponemos esta otra información extra, esperando que después el clasificador vea si es que le sirve o no para discriminar las clases. ¿Ya? Bien, ya esto es un trabajo un grupo brasileño, ¿ya? Bueno, después otro trabajo parecido, lo que hizo fue que se llama el descriptor BLAT, ya que era como el mejor, o casi el mejor, que estaba hasta antes de la aparición de las redes convolucionales, ¿ya? Que dice que lo que vamos a hacer es que, así, primero para cada descriptor local, vamos a buscar su descriptor más cercano, pero no es que lo vamos a redondear, vamos a calcular el error de redondeo, ¿ya? Es decir, este es el centroide, el rojo es o sea, estos son los centroides, las palabras visuales, ¿ya? Y los descriptores CIF o descriptores locales, que son los puntos negros de acá, eh, se redondean, pero no nos interesa reemplazarlos, sino que nos interesa ver a qué distancia, digamos, o cuál es su vector de error, que en realidad eso es, el vector de error.
¿ya? Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir acumulando esos vectores de error, o lo que le llama el vector residual. El vector, el x, el vector menos el centroide. Si calculamos el x menos el centroide, es ese vector, ¿cierto? ¿Ya? Y estos vectores los vamos a ir sumando por centroide. ¿Ya? ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es que vamos a extender esto, y así como vamos a mantener el mismo anterior, que era el conteo como el histograma, ¿ya? Ahora vamos a mantener además vamos a guardar, en realidad nos va a interesar esta suma de errores. En realidad todos los errores por centroide, a ver, voy a calcular, entonces supongamos que estamos aquí, todos estos vectores de error los vamos a acumular, y los vamos a sumar, y vamos a calcular un vector que es la suma, un vector de error. Y muestra que ese vector de error, que dice como todos los vectores están cerca de este centroide, pero nos dice hacia dónde está corrido con respecto al centroide. ¿Ya? Es bastante más información, ¿cierto? Porque antes decíamos cuántas veces aparece, pero ahora más que eso decimos qué tan, todos los que están asignados a este centroide, hacia dónde están movidos. Usualmente no están uniformemente distribuidos alrededor del centroide, sino que están corridos hacia alguna parte. ¿Ya? Esa es la información que hay que mantener. ¿Ya? ¿Ya? Y lo que dice es que vamos a sumar estos vectores de errores de redondeo, y nos vamos a quedar con eso. Y esto es un descriptor de largo m por d, donde dice que si tenemos, bueno, m es el tamaño del vocabulario, ahora por cada tamaño del vocabulario, por cada una de las palabras visuales, lo que vamos a mantener es el error de redondeo. ¿Ya? Y el error de redondeo es un vector de dimensión 128, así que son cifras. ¿Ya? Porque la restan de dos vectores cifras. Y entonces, todo eso, entonces ahora estamos manteniendo un vector de 128 por el número centroide. El número centroide puede ser 1000. Entonces va a ser un vector, el descriptor global va a ser un vector de dimensión 128.000. ¿Ya? Ya, está como feo, ya, está como grande, por imagen. ¿Ya? Así que, y para evitar eso, es que propone al inicio, ok, no trabajemos con vectores de dimensión 128, ¿ya? Porque igual estos vamos a calcular vectores por centroide. Así que primero dice, hagamos PCA para partir. Ya no usemos 128 en los descriptores locales, ya reduzcámosla a un número más razonable. ¿Ya? Ya, así, no sé, dimensión 10. ¿Ya? Nos ahorramos harto ahí. Y, y además, se dan cuenta que el tamaño del codebook, tamaño M, no tiene que ser tan grande. ¿Ya? No puede ser del orden de miles, de hecho lo calculan del orden de cientos, 100, 200, por ahí. ¿Ya? Y si decimos 100, 100 y vectores de dimensión 10, ahora este vector es de dimensión 1000. ¿Ya? Igual está grande, pero razonable por lo menos, no son 128.000, son 1000 solamente. ¿Ya? Y a ese dice, ¿qué tal si le aplicamos PCA? De nuevo. ¿Ya? ¿Ya? Y de hecho aquí después presenta el paper en dos etapas. Primero presenta el paper del BLAT, que era eh, la versión inicial, y después, a los años después, de hecho 2013, poco al año siguiente, cuando aparecen las redes convolucionales. Este es como para cerrar ese tema, presentó este paper con todas las mejoras que había logrado recopilar en un par de años de que había trabajado con ese descriptor. Dice, y ahí menciona que le sirve la Power Law Normalization, que es esencialmente calcular raíz cuadrada. Y esto ya lo vimos para el root SIF, y es la misma idea. ¿Ya? Se dan cuenta que esa es buena idea, y que hay que reducir, calcular con PCA, de nuevo. De hecho, vectores normalizados, y de hecho después se dan cuenta que uno puede calcular PCA, pero por centroide. ¿Ya? Un PCA especial por centroide. ¿Ya? Yo creo que son puros pequeñas mejoras, y esto hace que este BLAT, uno le puse la sigla, Very Large Aggregating Descriptor, me parece que es, ¿ya? La agregación de descriptores es muy grande, ¿ya? Era casi lo mejor que había.
la, y de hecho era casi porque lo mejor era lo que se llaman los feature vectors. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué es lo que eran los feature vectors? Primero lo que se necesita es calcular no solo los centroides, sino que además una distribución alrededor de ellos. ¿Ya? Y la forma de calcular la distribución es por medio de hacer un clustering, una especie de clustering. Ya no es lo mismo que un clustering, es muy parecido a Camis, pero se trabaja en función de como que los vectores fueron generados, o sea, o la distribución de probabilidad de los vectores corresponde a una suma de gaussianas. ¿Ya? El GMM, no le puse el nombre, es el Gaussian Mixture Model, mixtura, en la mezcla de modelos de gaussianas, y dice que esta nube de puntos fue generada por una por muchos generadores gaussianos, de datos gaussianos, cada uno con sus probabilidades y todos ellos generando datos, generan las densidades de los datos, de mis datos reales, de mis observaciones. Entonces, ahí la forma como de razonar es que dice, tengo los descriptores locales de mis datos de entrenamiento y quiero descubrir cuál era las distribuciones originales que generaron mis datos de entrenamiento. ¿Ya? Ya esa sería como la forma de razonar. ¿Ya? Y, y en la práctica es muy parecido a K-means, excepto que esto es un poco más general porque K-means es solamente distancia euclidiana el más cercano. En cambio aquí, como aquí estamos diciendo, esto es una gaussiana, estas gaussianas pueden tener un centro, una gaussiana se define por su centro, que se define como siempre, como la sigla, y una varianza. ¿Ya? Pero la varianza, claro, si es circular es un sigma solamente, pero podemos tener dos sigmas, un sigma para un eje y un sigma para el otro eje. ¿Ya? Y eso nos va a marcar, entonces, si es que un sigma, la gaussiana vista desde arriba, son como círculos, bueno, cada vez más grandes, círculos concéntricos, dependiendo ahí de qué tan cerca o lejos esté uno del centro, de la media. ¿No? Pero, y si uno cambia con sigma X, sigma Y, van a aparecer cosas como esta. Pero más aún, uno puede cambiar la covarianza. Y ahí uno puede calcular unos centroides de forma ya arbitraria, ¿ya? En dos dimensiones. Y que cuando esto es en n dimensiones ya son las matrices de covarianza. ¿Ya? Entonces una gaussiana se define por, bueno, una media, la matriz de covarianza, y el peso, que es el peso que se pondera cada una de estas gaussianas, el peso de la gaussiana, dentro de la suma total. ¿Ya? Entonces tenemos que calcular para cada gaussianas, por ejemplo aquí decíamos, estos datos fueron generados por 1, 2, 3, 4 gaussianas. ¿Ya? ¿Ya? Y esos datos es la misma idea en Camis. En Camis tenemos que definir el K. ¿Ya? Aquí tenemos que definir el K, que es el número de gaussianas. Y el algoritmo lo que va a encontrar son, ya que dijo 4, cuáles son las cuatro medias, que son los 4 centros, la 1 hasta la 4, la matriz de covarianza para cada uno, y eso se llama el sigma 1 hasta el sigma 4, ¿ya? Y eso nos da como la forma de cada uno, y luego por cuánto se pondera el peso, lo pongamos al inicio, el peso 1 hasta el peso 4, el peso por el que hay que ponderar cada gaussiana. ¿Ya? Y eso son 4 gaussianas, la combinación lineal de esas 4 gaussianas nos da entonces una distribución que se asemeja a la distribución observada. ¿Ya? Ya, eso es el algoritmo de GMM, ¿ya? Que es la generalización de Camis, de hecho, como la misma idea. ¿Ya? La misma idea, pero un poco más genérica. ¿Ya? Incluso en el algoritmo es lo mismo, ¿cierto? Cada uno se llama bueno, el algoritmo se llama GMM, el algoritmo se llama el algoritmo EM, el Expectation Maximization. El Expectation Maximization, porque uno trata de maximizar la probabilidad de haber generado esos datos. ¿Ya? Y eso se hace con dos pasos que son los mismos de Camis, tratar de ver
cuál es el que más, cuál es la gaussiana más cercana y ajustar la gaussiana para ese dato. Bueno, no es el punto, si le interesa y averigüe un poco más de esto. Cada vector se puede describir entonces con k-valores, que es en la probabilidad. O sea, primero tenemos las k gaussianas, y ahora cada punto se genera como una distancia a cada uno de los centroides, ¿ya? Y calculamos con esta gaussiana, esta k gaussiana nos va a dar la probabilidad de haber sido generado por cada una de estas gaussianas, ¿ya? Y la combinación lineal de eso nos da el vector. Y, y así es como se van escribiendo todos los vectores, todos los datos de entrenamiento. Ya, eso es el GMM, y ahí esa es la base para los feature vectors. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a, primero decir que por eficiencia, estas matrices sigma, estas matrices sigma, no vamos a hacer covarianzas, ya van a ser solamente matrices diagonales. Sigma 1 hasta sigma 128, o sea que son descriptores CIF, y puro cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el algoritmo es más difícil que converja y en realidad después la matemática se hace harto más fácil sin covarianzas. ¿Ya? ¿Ya? Eso hay que partir diciéndolo. ¿Ya? Y que, lo que se va a hacer es que, bueno, clusterizamos, hacemos el GMM sobre los descriptores de entrenamiento y luego tenemos que para cada descriptor de entrenamiento calcular el vector de dimensión k con las probabilidades de cada una de las gaussianas. Como lo mismo, ¿cierto? Con k-means. Y, y la diferencia es que ahora vamos a calcular, a ver, volviendo al dibujo acá, con respecto al centro, aquí está el sigma, sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, que son los centros de las gaussianas. ¿Ya? Vamos a calcular el vector, la diferencia entre o sea, para cada uno vamos a calcular primero el W1 hasta el W4, que son los 4 pesos que nos dice de haber sido generado por cada gaussiana, y vamos a calcular la diferencia entre el X y el sigma 1 hasta el X hasta el sigma 2, 3 y 4. ¿Ya? ¿Ya? Que es lo mismo de recién. ¿Ya? 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 Eso es lo que dice que vamos a hacer aquí. Vamos a calcular la diferencia entre el descriptor y la media de cada gaussiana. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer, vamos a calcular entonces la probabilidad de haber sido generado, vamos a calcular la diferencia, la desviación promedio, lo mismo que estamos haciendo recién con BLAT, y aquí viene la diferencia, es que vamos a calcular la varianza de esos vectores de error. ¿Ya? Y entonces, con la diferencia tenemos un vector de dimensión D acumulado para cada imagen, y ahora vamos a tener otro vector, pero que son las varianzas, que son cuánto varía con respecto al promedio de error. ¿Ya? Entonces tenemos el error promedio y tenemos cuánto se aleja del error promedio. ¿Ya? Y eso es más información todavía. ¿Ya? Entonces, tenemos el escalar y tenemos un vector de error y una varianza del vector de error. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces vamos a codificar todos los vectores con esos dos de números. Entonces, si recuerden la matriz de coding y pooling, aquí tenemos los vectores x1 a xn, c1 a cm, como lo teníamos antes. Y aquí internamente, cuando los codifiquemos cada vector, los vamos a dentro de cada círculo aquí hay 2D más un números. ¿Ya? ¿Ya? Lo que la versión simple era un único número, ahora aquí tenemos 2D más un números. Vectores 128 serían 257 números. ¿Ya? Y esto hay que hacerle después pooling para calcular el vector de la imagen. ¿Ya? El vector de dimensión, bueno, m. ¿Ya? Bueno, o k también, está en m y k, son lo mismo. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo agrupamos estos n, este 2D más 1 por n números? ¿Ya? ¿Y cómo calculamos esta agregación? Bueno, esta agregación es más o menos simple, es esos mismos 2D que en la etapa de pooling, eh, tenemos que promediarlos. ¿Ya? Y finalmente lo que va a aparecer es que tenemos 2D más un número, pero por centroide. ¿Ya? Entonces, volviendo acá,
promediar. Y aquí vamos a tener entonces 2D más 1 números, que es el peso promedio, el error promedio y la varianza promedio. ¿Ya? Y eso nos va a dar 2D más 1 números por centroide, y esa es la agregación, ese es el vector global de la imagen. ¿Ya? ¿Ya? Y eso es y eso le gana a BLAT, porque BLAT en realidad tenía, esencialmente BLAT una forma más simple, sin tener que hacer un GMM, pero mantiene estas dos informaciones, lo que se llama la información de orden serie y de orden 1. ¿Ya? Y los momentos, ¿no? Se llaman los momentos de orden 0, los momentos de orden 1, los momentos estadísticos. ¿Ya? Y pero este está calculando varianzas, se llama el momento de orden 2. ¿Por qué? Porque la varianza son errores al cuadrado. Es eso. ¿Ya? Y con eso, entonces representan mejor la distribución de o pierden menos información en los redondeos. ¿Ya? Ahora, ese redondeo con respecto a la base común, estamos guardando bastante información para tratar de no perder esa información. ¿Ya? ¿Ya? Y los feature vectors era lo mejor que había hasta que aparecieron en 2012 la AlexNet, que lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Con respecto a las redes convolucionales y cómo mejoraron todo esto. Bien, pero hay que saber que feature vector, bueno, y aquí hay una implementación de feature vectors. ¿Ya? Bien, bien, entonces esa es la forma de cómo calcular un descriptor global usando los codebooks para clasificación, y luego, como esto es una competencia y hay que ganarle a los otros, después decir, hay que tomar decisiones. Entonces dijeron, vamos a tomar, ¿qué pasa si usamos el color o no usamos el color? ¿Ya? Hay algunas clases en que el color es importante y otras clases en que el color no es importante. ¿Ya? ¿Cierto? Hay clases que el color da un indicio de qué es lo que es, no sé si es la clase de los tigres, ¿cierto? Y ahí uno ve cosas azules como que uno no va a ser un tigre. ¿Ya? Ya, pero no sé si en la clase de autos, claro, el color como que no dice mucho de si es un auto o no es un auto, el color no define eso. ¿Ya? Entonces, hay algunas clases donde sí es importante el color y otras donde no es importante el color. ¿Ya? Y a veces es buena idea entonces calcular los dos tipos de descriptores. Y para cada uno, los con color o los sin color. Y para cada uno entonces habría que calcular un vocabulario visual de un descriptor vago feature word o un vector feature vectors, ¿ya? Por color, o sea, por descriptor. Y después, ahora, ¿cómo juntamos todo eso? De hecho, hay dos formas de juntarlo. Uno es, el early feature dice que ahora estos vectores, feature vectors o vago feature words, de color y sin color, todos se juntan en un único vector aún más grande, ¿ya? Porque de por sí ya internamente ya se van sumando información, así que por zona. Entonces ahora es por zona y por modalidad, ¿ya? Todo eso junto. ¿Ya? Eso es lo que se llama el early fusion, ¿ya? Y de hecho era como lo más común para este problema. ¿Ya? Hay otros problemas donde funciona mejor lo que se llama el late fusion. Eh, el late fusion dice, úselo por separado, cada uno que clasifique. Entonces vamos a tener un clasificador que usa los descriptores SIF y otro clasificador que usa los descriptores de color, los de color SIF. Y en función después tengo que hacer otra etapa de entrenamiento después, que es la que combina esos resultados de los clasificadores, de cada clasificador, ¿ya? Y hay que combinar, ¿ya? Pero ya combinamos diciendo, dependiendo de la clase, es a qué clasificador le creamos, ¿ya? Eso sería como un late fusion, ¿ya? Y usualmente se ponen las dos formas y dependiendo del problema de las clases, a veces es mejor un early fusion, que es juntarlos antes y tener un único clasificador, y otras veces es mejor el late fusion y tener varios clasificadores, ¿ya? Bueno, pero eso es algo típico, ¿ya? Eh, Bien, esto es un resultado de aquí, este es un ejemplo de un sistema que competía en el Pascal, en el challenge de Pascal de clasificación de imágenes, ¿ya? Y cómo lo que hacían aquí era, calculaban, bueno, con sampleo denso, con pirámide espacial y con key points, calculaban aquí descriptores de color por zona, y luego mezclaban todas estas cosas, el modo del codebook, ya sea con distintos pesos y por zona, y todo eso era una gran concatenación a un único clasificador, es decir, esto era early feature. Y ahí está este ejemplo, está descrito aquí, si quieren más detalles, ¿ya?
Eso era creo que este fue el que ganó algún año, ¿ya? En el Pascal Dataset, ¿ya? Claro, aquí todavía no aparecieron los feature vector, aquí parece que no lo describen, ¿ya? Pero después, un año después apareció feature vector y eran los que iban ganando, ¿ya? Hasta que después, en una competencia, apareció la LexNet, ¿ya? Se dieron cuenta y eso me da como para llegar a la conclusión de todo esto, ¿ya? Que finalmente estas técnicas de codebooks, vimos que los codebooks sirven tiene una, ¿para qué sirven? Sirven para si tengo un conjunto de vectores que representan a mi objeto. Entonces, tengo una imagen y tengo muchos vectores que representan esa imagen. Es un problema comparar imágenes porque son números variables, ¿ya? Y nos gustaría calcular un descriptor global en función de los descriptores locales, ¿ya? Ya, eso se hace súper bien con los codebooks. Uno calcula una base común a todas las imágenes, a todos los subconjuntos, y vamos a calcular una agregación global, ¿ya? Y vimos que entonces es por medio del coding y del pooling, ¿ya? En las dos etapas. Cada vector se codifica y todos los vectores se codifican y luego se resumen, ¿ya? ¿Ya? Ya, esa idea es una súper buena idea, ¿ya? Y se realizó mucha investigación durante del 2000 al 2012, 2015 lo más, ¿no? Y eso quedó, finalmente, en 2012, todo esto quedó obsoleto, porque aparecieron las redes convolucionales y mostraron que aparecieron con unos resultados mucho mejores que esto, y todos los investigadores dejaron todo esto botado y se cambiaron a otro lado. Y dije, pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque, primero, por dos razones estamos hablando de los codebooks en el curso. Uno, porque para búsqueda de objetos en videos y en colecciones grandes, se puede usar un índice invertido, ¿ya? Y el índice invertido permite ir muy rápido, ¿ya? Y la otra razón es que, la otra razón, la segunda razón que está pendiente es que estas técnicas de codebooks, de coding y pooling, mm, son genéricas, ¿cierto? Finalmente hay que tener que es como una forma de resumir grupos de vectores a una agregación global, ¿ya? Eso no queda obsoleto porque eso no solo sirve para clasificación de imágenes, es una técnica de análisis de datos, ¿ya? Y esa técnica hay que tenerlas como herramienta porque dependiendo del problema, a veces es buena idea, ¿ya? Usarlas, ¿ya? Por ejemplo, calcular codebooks sobre grupos de imágenes, ¿ya? Para cada imagen podríamos calcular después más adelante deep features, y con deep features finalmente uno podría calcular, tener grupos de imágenes y después queremos calcular los grupos parecidos. Y ahí los codebooks son como una base común que nos permite comparar grupos. Entonces eso es como una idea que hay que tenerla, conocerla para aplicarla dependiendo y de repente puede ser útil para resolver algún problema, ¿ya? Así que eso es como, por decir, y además hay que decir que en algún momento va a aparecer la combinación de características calculadas por redes convolucionales, combinarlas con codebooks, ¿cierto? ¿No? ¿Por qué no? ¿No? Así que es una herramienta y de hecho usualmente la investigación en computación es así, va reciclando ideas anteriores pero aplicándolas a problemas nuevos con nuevas técnicas, ¿ya? Y son las mismas ideas las que se van dando vueltas por años y años, ¿ya? Entonces esto de los codebooks está ahí dando vueltas, ¿ya? Bien, y para finalizar, entonces aquí hay un conjunto de papers que es lo que hablamos, ¿no? Bueno, y ahora tenemos que ver cosas más del estado de arte que son las redes convolucionales.